Bien, la clase del martes vimos el capítulo de corriente y resistencia. En realidad ese capítulo es bastante corto eh, y nos queda todavía ver el tema de circuitos de corriente directa. Preferiría empezar a ver los temas de ese capítulo porque ese capítulo es conceptualmente más grande, más extenso que el capítulo que estamos viendo de corriente directa. Empezar a avanzar con algunos temas que son también muy importantes para el siguiente examen corto, ¿verdad? Y además tomando en cuenta el hecho de que el capítulo de circuitos de corriente directa utiliza muchas de las fórmulas, muchos de los temas que entraron en el capítulo de corriente y resistencia. Por lo tanto, es casi como ver el mismo tema, nada más que es extenderlo un poco más. Entonces, lo que vamos a ver de primero hoy es el concepto de fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es un término que se utilizaba históricamente para referirse al potencial eléctrico generado por una batería. Se refiere, se refiere al potencial eléctrico generado por una batería, pero una batería ideal. El término, obviamente, hoy en día diríamos que no es adecuado porque sabemos que una fuerza es una cantidad física muy diferente, muy distinta a un potencial, ¿verdad? Una fuerza es una cantidad que medimos en newtons, mientras que el potencial es una cantidad que medimos en volts. Pero bueno, por motivos históricos se llama así. La fuerza electromotriz se suele anotar a veces con las siglas en español FEM, FEM, eh, pero en algunos textos en inglés le dicen EMF, porque en inglés el término se dice Electromotive Force. Y habitualmente la FEM de una batería se representa con la letra griega epsilon, ¿verdad? Nosotros usamos la letra V para referirnos al potencial de las baterías o de los componentes eléctricos, pero en el caso específico de una FEM usamos la letra epsilon, aunque la FEM no es otra cosa más potencial de una batería. Ahora, hay que distinguir la diferencia entre una batería ideal y una batería real. Entonces, una batería real es un dispositivo que es capaz de generar una diferencia de potencial, pero conforme utilizando, ¿verdad? Se va degradando poco a poco hasta que eventualmente deja de funcionar. Si es, por ejemplo, el caso de una batería química, esto sucede porque la batería va gastando la reacción química que puede hacer, ¿verdad? Y va a llegar el momento en el que ya no la va a poder hacer más. Entonces la batería no va a servir o no va a poder cumplir con el propósito que tenía, que era generar una diferencia de potencial. Las baterías también en la práctica funcionan con diferentes capacidades dependiendo del valor de la corriente eléctrica que circula a través de ellas. Entonces, cuando nosotros representamos una batería real en un circuito eléctrico, vamos a representarla como si fuera una batería ideal que tiene una FEM conectada en serie con una pequeña resistencia interna. Las resistencias se representan en un diagrama como una línea en zigzag, ¿verdad? Así. Vamos a dar una resistencia interna R. Entonces, en un circuito eléctrico, este conjunto de dispositivos es lo que termina siendo la batería real, ¿verdad? Todo esto que está dentro de esta cajita es la batería real. No es que las baterías reales se construyen adrede con una resistencia interna, ¿verdad? No es el caso. Lo que sucede es que las baterías reales, al ser objetos físicos reales,
tienen que tener una resistencia física. Entonces, matemáticamente hablando, una batería real se comporta como uno esperaría que se comportara una batería ideal, una batería perfecta, conectada en serie con una pequeña resistencia. Muy bien. Entonces, a la diferencia de potencial generada por esta batería, la vamos a llamar delta V. Si asumimos que por este circuito eléctrico está pasando una corriente eléctrica I, entonces, ese potencial generada por toda la batería va a ser igual a la FEM menos la corriente eléctrica, la resistencia interna. Entonces, esto que está aquí representa la diferencia de potencial o el potencial real de la batería. Es el potencial real de la batería. Entonces, el potencial real de la batería es siempre menor que la FEM ideal que está dentro de ella. De hecho, ustedes pueden ver que el potencial de la batería va disminuyendo conforme va aumentando la corriente. Entre mayor sea la corriente eléctrica que pasa a través de la batería, menor va a ser el potencial efectivo, ¿verdad? Y de hecho, teóricamente es posible que si la corriente fuera más grande de lo que uno puede prever para el circuito, ¿verdad? Entonces es posible que la diferencia potencial incluso llegue a ser igual a cero en caso en que la corriente tenga el valor adecuado, ¿verdad? En caso en que la corriente sea igual a epsilon entre R, por ejemplo. Entonces, en los problemas que vamos a hacer en este capítulo, en algunos casos va a ser importante diferenciar entre el potencial efectivo de la batería, o sea, el potencial real, y el potencial de la FEM. El potencial de la FEM es simplemente el potencial ideal que se encuentra dentro de nuestra batería real. Nuestra batería que es imperfecta porque tiene una pequeña diferencia de potencial. Tiene una pequeña resistencia en su interior. Muy bien. Entonces, en este capítulo vamos a estudiar los circuitos eléctricos resistivos. O sea, los circuitos eléctricos resistivos son aquellos circuitos que tienen resistencias o tienen resistores, mejor dicho, resistores conectados a una fuente de potencial. La semana pasada nosotros estudiamos los circuitos con capacitores. Ahora vamos a estudiar los circuitos con resistores. Para un ingeniero, para un electricista, es en algunos casos deseable construir circuitos que tengan resistores porque los resistores son elementos electrónicos que pueden convertir la electricidad, o sea, convierten la corriente eléctrica en calor o en otras formas de energía. Entonces, como ya vimos antes, un resistor es un dispositivo que en un diagrama se dibuja como una línea en zigzag, ¿verdad? Esta es la forma de dibujarlo, obviamente no corresponde con una representación artística de un resistor real, porque en la práctica los resistores tienen diferentes formas, diferentes figuras, pero en un diagrama se representan como una línea en zigzag. Y al igual que los capacitores, uno puede tener circuitos en serie, ¿verdad? Esto puede suceder cuando yo tengo una batería con una diferencia potencial delta V. Esta batería puede ser real, o sea, en el sentido de que puede tener una diferencia, una resistencia interna, ¿verdad? Que se conecta con dos o más resistores. Entonces, en este diagrama
podemos llamar a los resistores R1, R2, R3, ¿verdad? Y si hubiera otros, ahí más se incluyen. O también tenemos los circuitos en paralelo. Tenemos los circuitos en paralelo. Yo podría tener, ¿verdad?, la batería conectada con un resistor acá, conectada con otro resistor acá y conectada con otro resistor acá. R1, R2 y R3. Lo interesante es que al igual que en el caso de los circuitos con capacitores, uno puede determinar que para circuitos que tienen resistores es posible hablar acerca de una resistencia equivalente, ¿verdad? La resistencia equivalente sería entonces la resistencia que tendría un único resistor que se conecta a la batería y que se comporta de la misma forma en que se comportan las tres resistencias por separado. Vamos a ver cómo se calcula entonces la resistencia equivalente para estos circuitos. Primero vamos a ver el caso del circuito en serie. Supongamos que yo tengo un circuito eléctrico que tiene una batería con una diferencia potencial delta V y lo conecto con un resistor R1, un resistor R2 y un resistor aquí R3. Entonces, cuando sucede esto, aparece una corriente eléctrica que sale por el polo positivo de la batería, sube por acá y llega a la resistencia R1. Entonces, voy a llamar a esta corriente la corriente I1 para relacionarla como la corriente que pasa por la resistencia R1. Luego llega a la resistencia R2, le va a llamar entonces la corriente I2. Y por último llega a la resistencia R3 y la va a llamar la corriente I3. Y finalmente la corriente regresa a la batería. Entonces, la idea acá es que como la corriente pasó primero por una resistencia, luego por la otra y luego por la otra, ¿verdad? No es posible que la corriente en algún momento se haya desaparecido así de repente, de la nada, o inclusive no es posible que la corriente haya aparecido espontáneamente en un elemento del circuito, sino que la corriente eléctrica se tiene que conservar. De la misma forma en que una tubería de agua, el flujo de agua se conserva o el caudal de agua se conserva, decimos entonces que la corriente eléctrica se conserva. Y eso es equivalente a decir que la corriente que sale de la batería es igual a la corriente que pasa por el resistor R1, es igual a la corriente que pasa por el resistor R2 y también es igual a la corriente que pasa por el resistor R3, ¿verdad? Entonces, en un circuito en serie, todos los elementos resistivos que están conectados en serie comparten la misma corriente eléctrica. De la misma forma en que en un circuito con capacitores en serie, todos los capacitores comparten la misma carga eléctrica. ¿Okay? Entonces, la intención de esto es construir un circuito que tenga solamente una única resistencia equivalente. A llamar así, R equivalente. Es la misma batería, pero conectada con esta resistencia equivalente. Entonces, la corriente que salía por acá tiene que cruzar el circuito. Tiene que cruzar la resistencia y devolverse a la batería. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo se calcula la resistencia equivalente. Ahora bien, la resistencia equivalente tiene que ser igual, según la ley de Ohm, a la diferencia
de potencial de la batería dividida entre la corriente eléctrica que pasa, sí, dividida entre la corriente eléctrica que pasa por el circuito. O sea que la diferencia de potencial de la batería es igual a la corriente multiplicada por la resistencia equivalente. Eso es lo que dice entonces la ley de Ohm. Cuando yo tengo el circuito dividido en tres resistencias, yo puedo darle a cada resistencia un potencial V1, V2 y V3, ¿verdad? Por ley de Ohm, ¿verdad? Cada uno de esos potenciales se puede calcular con esta fórmula. Yo puedo decir que V1 es igual a la corriente I1 por R1. Yo puedo decir que el potencial V2 es igual a I2 por R2. Y yo puedo decir que el potencial V3 es igual a I3 por R3. Pero aquí lo importante es observar que como están conectadas en serie, el potencial de la batería se tiene que distribuir entre los potenciales de cada resistencia. Entonces, vamos a decir que el potencial de la batería delta V es igual a V1 más V2 más V3. Entonces, tomando esta ecuación y llevándola a una sustitución, ¿verdad? Voy a cambiar la diferencia de potencial por I, R equivalente. Es igual a V1, pero V1 es I1 por R1. Y la corriente I1 disculpen, estudiantes, es que se me fue el internet. Creo que ya regresó. Vamos a continuar. Entonces, ok, pues teníamos que el potencial delta V era igual a V1 más V2 más V3 y esto, ¿verdad? Se puede convertir en esto, es decir que la corriente es igual a R equivalente, es igual a la corriente por R1 más la corriente por R2 más la corriente por R3 y en resumen la R equivalente es igual a R1 más R2 más R3 porque todas las corrientes son iguales. Son iguales. Se pueden cancelar. Entonces, esta es la fórmula para calcular R equivalente cuando son circuitos en serie, ¿verdad? Cuando veamos el caso de circuitos en paralelo, vamos a ver que la fórmula es distinta. Pero en serie es así. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo aplicar esta fórmula. Vamos a considerar el siguiente caso. Digamos que yo tengo un circuito eléctrico con una batería con una diferencia de potencial de 10 volts que se conecta con una resistencia R1, una resistencia R2, una resistencia R3 en serie. Vamos a decir que R1 es 1 ohm, R2 son 2 ohm y R3, por seguir el juego, son 3 ohm, ¿verdad? Entonces, la pregunta que les puedo hacer es esta. Determine primero la resistencia equivalente del circuito
determine la corriente, la diferencia de potencial y la potencia consumida por cada una de las resistencias en este circuito. Entonces, el tema de circuitos resistivos es, en el fondo, es aplicar una y otra vez la ley de Ohm para diferentes resistencias. Entonces, en este circuito, ¿verdad? Evidentemente tenemos tres resistencias en serie. Entonces, vamos a calcular R equivalente de esta manera. R equivalente simplemente es igual a R1 más R2 más R3. Entonces, es igual a 1 ohm más 2 ohm más 3 ohm. 1 más 2 más 3 es 6. 6 ohms. Entonces, nos vamos a quedar con un circuito que va a ser igual al circuito original, en el sentido que tiene una batería de 10 volts conectada en serie o en paralelo, mismo, una resistencia equivalente, R equivalente de 6 ohms. ¿Ok? Entonces, en este circuito vamos a tener una corriente eléctrica que sale por la batería, llega a R equivalente y se regresa a la batería. Una corriente I, ¿verdad? Vamos a determinar primero cuál es la corriente que pasa por R equivalente. Y para ello utilizamos la ley de Ohm. Entonces, la diferencia de potencial de la batería es igual a la corriente que pasa por el circuito multiplicado por R equivalente. Por lo tanto, la corriente es igual a la diferencia de potencial dividida entre R equivalente. O sea, es igual a 10 volts divididos entre 6 ohms, ¿verdad? 10 entre 6 es aproximadamente 1,67 amperes. Entonces, esa es la corriente que pasa a través de R equivalente. A mí me interesa calcular esta corriente porque, como mencionamos antes, las resistencias en serie tienen todas la misma corriente y su corriente coincide con la corriente de la R equivalente. Entonces, me voy a devolver a la pizarra anterior y voy a llamar a esta la corriente I1, a esta la corriente I2, a esta la voy a llamar la corriente I3. Entonces, como están en serie, yo puedo afirmar que I1 va a ser igual a I2, va a ser igual a I3, y todas van a ser iguales a I. O sea, son iguales a 1,67 amperes, ¿verdad? Esto lo puedo afirmar porque están conectadas en serie, ¿verdad? En serie. Sin embargo, las diferencias de potencial de cada una, el V1, el V2 y el V3, no tienen por qué ser iguales, ¿verdad? Podrían, en principio o en teoría, ser iguales, pero no hay ninguna razón para que lo sean. Las diferencias de potencial individual se calculan usando la ley de Ohm. ¿Ok? Entonces, para calcular V1, multiplicamos I1 por R1. O sea, multiplicamos 1,67 amperes por 1 ohm y eso nos da 1,67 volts, ¿verdad? Para calcular V2, multiplicamos I2 por R2 y entonces multiplicamos 1,67 amperes por 2 ohms y eso, ¿cuánto da eso? Eso da 6,67. Perdón. Eso da 3,33 volts. Y calculamos V3, es I3
por R3, entonces es 1,67 amperes por 3 ohms, y eso nos da 5 volts. Ya tengo entonces las corrientes y tengo también las diferencias de potencial. También me hace falta calcular las potencias, pero eso lo puedo hacer más adelante si ordeno mi información en un cuadro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un cuadro aquí. Vamos a hacer un cuadro donde voy a poner en la primera columna las resistencias, en la segunda columna voy a poner las corrientes, en la tercera columna voy a poner los potenciales y en la cuarta columna voy a poner las potencias. Las potencias son iguales a la corriente multiplicada por la diferencia de potencial. Tengo la resistencia 1, la 2 y la 3. La resistencia 1 tiene un valor de 1 ohm. La resistencia 2 vale 2 ohm. La resistencia 3 vale 3 ohm. Entonces, habíamos visto que las tres resistencias tienen una corriente igual a 1,67 amperes. ¿Sí? 1,67 amperes para todas. Lo que sí es diferente es el potencial, ¿verdad? Uno tiene 1,67, la 2 tiene 3,33 y la 3 tiene 5. 1,67 volts, 3,33 volts, 5 volts. Vamos a calcular las potencias. Multiplicamos entonces cada corriente por cada potencial. Aquí multiplicamos 1,67 por 1,67 y eso me va a dar 2,78 watts, ¿verdad? La potencia se mide en watts. Para la resistencia 2, multiplicamos 1,67 por 3,33. Y eso me da 5,56 watts. Y para la resistencia 3, multiplicamos 1,67 por 5. Y eso nos da 8,33 watts. Entonces, esa sería la potencia que consume cada una de las resistencias. Es decir, cada segundo que pasa, la primera resistencia consume 2,78 joules de energía, ¿verdad? Bueno, y así para cada una de ellas. Cuando yo he calculado las potencias de cada resistencia, entonces yo puedo calcular una potencia total consumida por el circuito. En un circuito, nosotros tenemos básicamente dos tipos de elementos. Por un lado, se encuentra la batería, que es la que aporta la energía del circuito, ¿verdad? Bueno, la batería o la fuente de potencial, ¿no? Podría ser también un generador eléctrico o podría ser cualquier otra fuente de potencial. Y por otro lado, nosotros tenemos las resistencias, que son los elementos que consumen la energía, que la gastan o que la transforman en otra forma de energía distinta a la energía eléctrica. Por ejemplo, las resistencias podrían ser calentadores que convierten la electricidad en calor. Es un ejemplo. Entonces, las baterías aportan la energía y las resistencias la gastan. Entonces, es de suponer que la misma cantidad de energía que entra a un circuito tiene que ser igual a la cantidad de energía que se gasta, ¿verdad? Porque la energía no puede simplemente desaparecer o aparecer espontáneamente. Entonces, vamos a calcular primero la energía total que consumen las tres resistencias y
vamos a demostrar que esa energía coincide con la energía que aporta la batería. Entonces, para calcular el total de potencia consumida, vamos a sumar la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3. O sea, vamos a sumar 2,78 más 5,56 más 8,33. Y eso me va a dar a mí 16,7 watts. Esta es la potencia que gastan las tres resistencias juntas. Ahora vamos a ver cuál es la potencia aportada por la batería. Técnicamente, la batería no es una resistencia, ¿verdad? Pero la fórmula para calcular la potencia es la misma. La potencia de la batería es igual a la diferencia de potencial de la batería multiplicada por la corriente que pasa a través de la batería. Entonces, nosotros comprobamos que la corriente que pasa por la batería es igual a 1,67 amperes. De hecho, ¿verdad? Es la única corriente que hay en el circuito porque es un circuito en serie. Y la batería tiene una diferencia de potencial de 10 volts. Entonces aquí multiplicamos 10 volts por 1,67 amperes y esto me va a dar, ven, la casualidad, 16,7 watts. Entonces, lo que acabo de demostrar, ¿verdad? Con esto es que la energía que aporta la batería o la potencia que aporta la batería coincide con la potencia que gastan las tres resistencias juntas. O sea, en otras palabras, la potencia que entra es igual a la potencia que sale. Vamos a ver, hasta esta parte, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Creo que no, profe. Bueno, vamos a continuar ahora con los circuitos en paralelo. Supongamos que tengo una diferencia de potencial delta V, aquí, y la conecto con una resistencia R1, luego en paralelo agarro una resistencia R2, y en paralelo agarro una R3. Sabemos que en este circuito tenemos dos nodos, ¿verdad? La misma explicación que les di antes de los nodos en circuitos en capacitores aplica para circuitos de resistencias. Entonces aquí tengo el nodo 1, N1. Y aquí tengo el nodo 2, el nodo N2. Ahora bien, imaginémonos lo que ocurre cuando la corriente eléctrica sale de la batería hacia acá, ¿verdad? Y sube. Eventualmente, la corriente llega a una bifurcación. O sea, una bifurcación es un lugar, es un punto dentro del circuito donde la corriente se tiene que dividir en dos partes. Entonces, una parte de la corriente se va a ir por el cable donde se encuentra R1 y la otra parte de la corriente se va a seguir yendo hacia arriba, ¿verdad? Pues a la corriente que pasa a través de R1, la voy a llamar la corriente I1. Luego, la corriente va a continuar, esta que está acá, y va a llegar a otra bifurcación.
Por lo tanto, se va a experimentar otra división. Una corriente I2 y una corriente I3 que pasa por acá. Eventualmente, la corriente I3 se va a volver a juntar con la corriente I2 y la corriente I2 se va a volver a juntar con la corriente I1, de manera que la corriente original va a regresar a la batería. Entonces, lo que podemos apreciar a partir de esto es que las corrientes I1 más la corriente I2 más la corriente I3 tienen que ser igual a la corriente original I que pasó a través de la batería. Entonces, lo que se desprende de esto es que en paralelo, las corrientes pueden no ser iguales. Lo que sabemos de las corrientes es que la suma de ellas me tiene que dar la corriente original que pasó por la batería. Luego, cada una de las resistencias va a tener un potencial propio. Entonces, la resistencia R1 va a tener un potencial V1, R2 va a tener un V2 y R3 va a tener un V3. Como están en paralelo, comparten la misma diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial de la batería, delta V, va a ser igual a la diferencia de potencial V1, va a ser igual a V2, va a ser igual a V3. Y cada una de las resistencias, por aparte, obedece la ley de Ohm. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Si yo agarro este circuito y lo simplifico al punto donde yo tengo nada más una única resistencia equivalente, una R equivalente, ¿verdad? Entonces, yo podría imaginarme que la corriente I pasa a través de R equivalente. La corriente I es originada por la batería delta V. Entonces, la corriente I es igual a el delta V entre R. Pero también yo sé que la corriente I1 es igual al V1 entre R1. La corriente I2 es igual al V2 entre R2. Y la corriente I3 es igual al V3 entre R3. Entonces, si yo sé que I es igual a I1 más I2 más I3, entonces esto quiere decir que esto quiere decir que delta V entre R equivalente es igual a V1 entre R1 más V2 entre R2 más V3 entre R3. Y todas las potenciales se cancelan porque son iguales, ¿verdad? Entonces, a lo que llegamos con esta fórmula es que 1 entre R equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. O sea, que para sacar R equivalente en paralelo, tenemos que sumar los inversos de las resistencias. Esta fórmula les va a recordar probablemente la fórmula que vimos la semana pasada para calcular la capacitancia equivalente de un circuito en serie. Pero lo curioso es, ¿verdad? Que si ustedes lo revisan bien, se van a dar cuenta que la suma de los inversos
En el caso de los capacitores es cuando están en serie, pero en el caso de las resistencias es cuando están en paralelo. ¿Ok? Mientras que en el caso de los capacitores, la suma directa era en paralelo, pero en el caso de las resistencias, la suma directa es en serie. Vamos a ver entonces un ejemplo de esto. Profe, ¿Sí? ¿verdad que esa fórmula se puede simplificar aún más si pongo R equivalente es igual a toda esa suma elevado a la menos 1? O sea, sí, digamos, esto lo que quiere decir es que R equivalente. O sea, esto lo que hace aquí es que usted le saca el inverso, ¿verdad? Entonces R equivalente es 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 a la menos 1, ¿verdad? Ojo que esto, ¿verdad? Esto no es R1 más R2 más R3, ¿verdad? Mucho cuidado, no es eso. Más bien esto es lo mismo que calcular 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Ah, sí, eso mismo. Eso mismo, ¿verdad? Ok, muy bien. Damos un ejemplo. Tengo este circuito. Tengo una batería de 10 volts. Tengo en paralelo una resistencia R1 de 1 ohm. Una resistencia R2 de 2 ohm y una resistencia R3 de 3 ohm. Ese problema es encuentre la resistencia equivalente y calcule la corriente, el potencial y la potencia de cada uno de los resistores en el circuito. Y bueno, calcular R equivalente no debe ser muy difícil, ¿verdad? Sabemos que 1 entre R equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Esta fórmula se usa porque este es un circuito que está en paralelo, ¿verdad? Esto es 1 entre 1 más 1 entre 2 más 1 entre 3. Agarramos la calculadora y calculamos cuánto es 1 entre 1 más 1 entre 2 más 1 entre 3. Es igual a 11 sextos. 11 sextos. Las unidades quedan, ¿verdad? Quedan aquí. Entonces aquí tenemos 11 sextos entre ohm. Entonces para sacar R equivalente, tenemos que elevar a la menos 1. Y entonces tenemos que R equivalente es 6 onceavos de ohm. 6 onceavos es aproximadamente 0,545 ohms. Entonces, esa es R equivalente. Vean que interesantemente, R equivalente es menor a cualquiera de las resistencias individuales por aparte, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos R equivalente, podemos proceder a dibujar el circuito tal y como lo imaginamos, con la R equivalente. Entonces, yo tengo la batería de 10 volts conectada con un único resistor R equivalente, que en este caso es igual a 0,545 ohms. Entonces, la corriente que sale por la batería, la vamos a llamar la corriente I. ¿verdad? La corriente I
se puede determinar utilizando la ley de Ohm. Pues usando la ley de Ohm, podemos decir que la corriente I es igual a la diferencia de potencial delta V dividida entre R equivalente. O sea, es igual a 10 volts dividido entre 0,545 ohms. Y eso nos da 18,3 amperes de corriente. Siempre es buena idea calcular el potencial y la corriente que pasa a través de la resistencia equivalente. Ahora vamos a volver a la página anterior y vamos a asignarle a cada resistencia un potencial. Un potencial V1, un potencial V2 y un potencial V3. Entonces, como están en paralelo, comparten el mismo potencial. Compartir el mismo potencial automáticamente implica que el potencial V1 es igual al potencial V2, es igual al potencial V3 y es igual entonces al potencial de la batería delta V, que es igual a 10 volts. Entonces ya tenemos los potenciales sin hacer ningún cálculo. Vamos a calcular también las corrientes. Entonces, por aquí sale la corriente I, ¿verdad? Por aquí sale la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3. La idea es entonces calcular estas corrientes usando la ley de Ohm para cada uno de los resistores por aparte. Entonces, podemos decir esto. La corriente I1 va a ser igual a V1 entre R1. Entonces, V1 es 10 volts. R1 es 1 ohm. Entonces, 10 entre 1 es 10 amperes. ¿Ok? La corriente I2 es V2 entre R2. Es 10 volts entre 5 ohms. Es igual a 2 amperes. No, perdón, 10 entre 5, 2 amperes. Es igual a... Perdón. La R2 es 2, ¿verdad? 2 ohms. Es igual a 5 amperes. Ahora sí. Y la corriente I3 es igual a V3 entre V3 es igual a 10 volts entre 3 ohms. Ajá, 10 entre 3 es 3,33, ¿verdad? 3,33 amperes. Entonces, una forma de chequear que nuestro resultado tiene lógica es revisar si se cumple que I es igual a I1 más I2 más I3. Y tendría que ser igual a 10 amperes más 5 amperes más 3,33 amperes y esto da 18,3 amperes que coincide, ¿verdad? Con la corriente que yo calculé acá, 18,33 amperes. Entonces tenemos los potenciales y las corrientes calculadas. Podemos entonces proceder a resumir esta información en un cuadro. Hacemos un cuadro parecido. Hacemos un cuadro donde ponemos en una columna las resistencias, en otra las corrientes, en otra los potenciales y en otra las potencias calculadas como las corrientes por los potenciales. Tenemos a R1, a R2 y a R3.
R1 es 1 ohm, R2 es 2 ohm, R3 es 3 ohm. Ahora, como están en paralelo, yo sé que todas comparten la misma diferencia de potencial de 10 volts. Entonces aquí ponemos 10 volts, 10 volts, 10 volts. Lo que sí es diferente para todas es la corriente. Pues I1 es 10 amperes, I2 es 5 amperes, e I3 es 3.33. Ponemos 10 amperes, 5 amperes, 3.33 amperes. ¿Cuál es la potencia de cada una? Bueno, la potencia de uno es 10 amperes por 10 volts, son 100 watts, ¿verdad? 5 amperes por 10 volts son 50 watts. 3.33 por 10 volts es 33.3 watts. Entonces vamos a calcular la potencia total consumida por el circuito. Es igual a P1 más P2 más P3, ya es 100 watts más 50 watts, 50 más 33.33 watts es 183.33 watts. Y para revisar entonces que la energía se conserva en el sentido de que la energía que entra es igual a la energía que sale, vamos a calcular entonces la potencia suministrada por la batería. Entonces, para la batería, la potencia suministrada es simplemente la diferencia de potencial total de la batería multiplicada por la corriente que pasa por la batería. Entonces, la diferencia de potencial de la batería es de 10 volts y la corriente que pasa por la batería es la corriente I de 18.33 amperes. Entonces, es igual a 10 volts por 18.33 amperes y esto me da 183.3 watts. Con lo cual, nos queda comprobado que la potencia que suministra la batería es igual a la potencia que consumen las tres resistencias trabajando juntas, ¿verdad? Y con eso terminamos el ejemplo. Vamos a ver, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Creo que no. No, profe. Ok. Bueno, vamos a hacer ahora un ejemplo un poco más elaborado, que es el caso más general de un circuito mixto. Voy a mandar la foto del problema que vamos a hacer por el chat. Ok, ya llegó. Vamos a hacer este problema. Un circuito mixto, ¿verdad? Es un circuito donde pueden haber resistencias en serie y en paralelo. Entonces, nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Determinar cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. Entonces, tenemos una batería de 18 volts conectada con una resistencia acá. Aquí hay otra resistencia. Aquí viene otra resistencia. Y aquí viene otra resistencia. En el problema no les ponen nombres, pero yo les voy a poner un nombre para comodidad de nosotros. Entonces, a esta la voy a llamar R1, a esta R2, a esta R3 y a esta R4. ¿Ok? Lo hago por una razón muy simple. R1 vale 1 ohm. R2, 2 ohm. R3, 3 ohm. Y R4,
4 ohm. El problema dice, determine la potencia entregada a cada resistor en el circuito que se muestra en la figura. Es decir, tenemos que calcular la corriente, la diferencia de potencial y la potencia de cada uno de esos elementos. Lo primero que se tiene que hacer en este caso bueno, es ver cómo se pueden agrupar las resistencias, a ver si es que están en serie o si es que están en paralelo. Vamos a suponer que por aquí sale una corriente, ¿verdad? Llega a R2, vamos a llamar a esta la corriente I2. Baja por aquí, bajan por acá, cuando se bifurcan, ¿verdad? A esta la va a llamar la corriente I3 y a esta la corriente I1. Luego se van a juntar acá y llegan a R4. Va a llamar la corriente I4. Luego vamos a utilizar dos nodos para ayudarnos a ver cuáles elementos están en paralelo y cuáles están en serie. Entonces, los nodos son las partes del circuito donde solamente hay cable eléctrico o cable conductor. Entonces, partiendo del polo positivo de la batería, aquí empieza un nodo, llega a donde está R2 y termina el nodo. ¿Ok? Llamemos a este el nodo N1. Luego, partiendo de R2, aparece un nodo por acá, llega, baja donde está R1, se devuelve, llega donde está R3, se devuelve y llega de vuelta a la resistencia R2. A ese nodo le vamos a llamar el nodo N2. Luego, bajando por R1, hay otro nodo, ¿verdad? Llegando hasta donde está R4, sigue por acá, el nodo N3. Y por último, aquí tenemos otro nodo, el nodo N4. Entonces, recordemos que la condición para poder clasificar a los elementos en serie o en paralelo es su relación con los nodos. Por ejemplo, para poder estar en paralelo, cada uno de los nodos, cada uno de los elementos tiene que entrar y salir de un mismo par de nodos. Entonces, podemos ver que la resistencia R3 y la resistencia R1 salen y entran ambos a los nodos N2 y N3. Por lo tanto, podemos decir que R3 y R1 están en paralelo, ¿verdad? R3 y R1 no están en paralelo con R4 o R2. Sin embargo, nosotros podemos incluso decir algo sobre R4 y R2. R4 y R2 están en serie entre ellos. ¿Por qué sé que están en serie? Porque ustedes ven bien la corriente que pasa por R4, llega a la batería y luego llega a R2. Entonces, como las dos resistencias comparten la misma corriente, o sea, porque en realidad la corriente I4 es igual a la corriente I2, I4 es igual a I2, entonces R4 y R2 están en serie. Entonces, yo puedo ir adelantando la simplificación del circuito en dos frentes diferentes. Yo puedo calcular la equivalente de R3 y R1 al mismo tiempo que calculo la equivalente de R4 y R2. Entonces, vamos a ir haciendo eso. R3 y R1 están en paralelo. Entonces, la fórmula para calcular la equivalente sería 1 entre R13 va a ser igual a 1 entre R1 más 1 entre R3. Y esto es igual a 1 entre 1 ohm más 1 entre 3 ohm, ¿verdad? 1 entre 1 más 1 entre 3 es 4 sobre 3 ohms. Y por lo tanto, R13 es igual a 3 cuartos de ohm. O sea, es igual a 0,75 ohm.
¿Ok? Luego, R4 y R2 están en serie. Vamos a calcular la equivalente R24, que va a ser igual a R2 más R4. Esto simplemente es 2 ohms más 4 ohms y es igual a 6 ohms. Entonces, ya adelanté la simplificación de dos resistencias. Vamos a hacer un nuevo circuito eléctrico en la siguiente pizarra, donde vamos a reemplazar a R1 y R3 con R13 y reemplazaremos a R2 y R4 con un único R24. Entonces, tengo originalmente mi batería de 18 volts. Ahora, en vez de dibujar a R2 y a R4 por aparte, dibujaré una única resistencia R24. R24, que es igual a 6 ohms. Y luego, en vez de dibujar a R1 y R3, dibujaré una única resistencia R13. R13 es igual a 0,75 ohms, ¿verdad? Y claro, cuando yo observo esto, yo sé que las dos tienen que estar en serie. Entonces, R13 y R24 están en serie. Entonces, como están en serie, yo puedo calcular la equivalente usando la fórmula de la suma. Entonces digo, R1, 2, 3, 4 es igual a R13 más R24. O sea, es igual a 0,75 ohms más 6 ohms y es igual a 6,75 ohms, ¿verdad? Y ya cuando llego a este paso, tenemos la resistencia equivalente total porque ya no hay nada más que simplificar. Entonces voy a irme a la siguiente pizarra para hacer un dibujo del circuito simplificado ahí. Tengo la batería conectada con un resistor 1, 2, 3, 4 de 6,75 ohms. Y a partir de aquí, entonces el procedimiento será irse devolviendo poco a poco hacia atrás. Para empezar, yo tengo una corriente que pasa a través de este circuito. La voy a llamar la corriente I1, 2, 3, 4. Esa corriente se puede calcular usando la ley de Ohm. Pues, usando la ley de Ohm, tengo que esta corriente I1, 2, 3, 4 es igual al potencial de la batería, delta V, dividido entre R, 1, 2, 3, 4. Y es igual a 18 volts entre 6,75 ohms y es igual a 2,67 amperes. ¿Okay? Entonces, hemos calculado la corriente de la resistencia equivalente. Ahora que hemos hecho eso, me voy a volver al paso anterior, a este de acá. Entonces, cuando yo paso del último resistor a los que estaban antes, ¿verdad? Lo que yo hice fue separar R1, 2, 3, 4, lo separé en R24 y en R13. O sea, los separé en serie. Cada uno de ellos va a tener su propia corriente. La corriente I24 y la corriente I13. Y tendrán también su propio potencial. Este tendrá el potencial V24 y este otro tendrá el potencial V13. Entonces, ¿cómo están en serie?
comparten la misma corriente. ¿Ok? En serie, podríamos decir entonces que la corriente I24 es igual a la corriente I13 y a su vez es igual a la corriente I1234 que hayamos encontrado que era igual a 2,67 amperes. Y luego, para calcular los potenciales, usamos la ley de Ohm. El potencial V24 es igual a la corriente I24 por R24. O sea, es igual a 2,67 amperes por 6 ohms. Y eso es igual a 16 volts. Mientras que el potencial V13 es igual a la corriente I13 por R13. La corriente I13 es 2,67 amperes y R13 era 0,75 ohms, ¿verdad? Entonces, eso nos va a dar 2 volts. 2 volts. Ok, ya casi terminamos. Pues lo que sigue ahora es devolverse un paso más hacia atrás hasta llegar al circuito original, ¿verdad? Entonces, cuando yo me devuelvo, yo separo V24 en R2 y R4 que están en serie. Al mismo tiempo, separo R13 en R1 y R3 que están en paralelo. Entonces, hay que hacer un análisis diferente para cada uno. Como R2 y R4 están en serie, entonces yo sé que en serie la corriente que pasa por R2 y por R4, o sea, I2 es igual a I4. Y a su vez es igual a la corriente del equivalente que era I24. O sea, es igual a 2,67 amperes. Hay que calcular el potencial de cada una de ellas. Tengo el potencial V2, V4, V3, V1, ¿verdad? Entonces, V2 es igual a I2 por R2. O sea, es 2,67 amperes por R2, que es de 2 ohms, ¿verdad? Y eso nos da 5,33 volts. V4 es I4 por R4. Es 2,67 amperes por 4 ohms. Y eso es igual a 10,7 volts. Muy bien. Luego vamos a ver qué pasaba con R1 y R3. R1 y R3 se obtienen al dividir en paralelo a R13. Como están en paralelo, entonces en paralelo comparten el mismo potencial. Eso quiere decir que V1 es igual a V3, es igual a V13 y por lo tanto es igual a 2 volts. 2 volts de potencial para cada uno. Las corrientes se deben calcular por aparte. Entonces, la corriente I1 es V1 entre R1. V1 es 2 volts y R1 es 1 ohm. Eso nos va a dar
2 amperes. La corriente I3 es igual a V3 entre L3 es igual a 2 volts entre 3 amperes. Pero entre 3 ohms, ¿verdad? Entonces 2 entre 3 es 0,67 volts. 2 tercios. Y ya calculé entonces el potencial que corresponde a cada resistencia. Para ayudarme a organizar la información, lo voy a escribir todo en un cuadro y eso de una vez me va a ayudar a calcular las potencias. Entonces, hacemos un cuadro, cada resistencia tiene una corriente, un potencial y una potencia que es corriente por potencial. Tenemos 1, 2, 3, 4 resistencias que tienen un valor correspondiente a 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm y 4 ohm. Vamos en orden. Las corrientes I2 e I4 son iguales entre sí e iguales a 2,67 amperes. Entonces, aquí es 2,67 y aquí es también 2,67 amperes. La corriente I1 es 2 amperes y la corriente I3 es 0,67 amperes. Ahora, el potencial V1 es bueno, V1 y V3 son 2 volts, ¿verdad? V1 y V3 son 2 volts. El potencial V2 es 5,33 y el potencial V4 es 10,7. Y ahora sí, procedemos a calcular las potencias individuales. La potencia de R1 es 2 amperes por 2 volts, 4 watts, ¿verdad? La del 2 es 2,67 por 5,33, me da 14,2 watts. La de R3 es 0,67 amperes por 2 volts, me da 1,34 watts. Y la del 4 es 2,67 por 10,7 volts, me da 28,6 watts. O sea que la que recibe más potencia es la L4. En realidad no nos debería sorprender porque la que tiene más resistencia en serie. Pero bueno, esto ya es por sí solo la solución que estamos buscando, pero hagamos una última verificación de que lo que hicimos está bien. Vamos a calcular la potencia total. Sumando P1 más P2 más P3 más P4. Solo para verificar que la potencia que entró en el circuito es igual a la que salió. Entonces, 4 más 14,2 más 1,34 más 28,6 es igual a 48,1 watts. Vamos a calcular ahora la potencia de la batería. La potencia de la batería es igual a la diferencia de potencial de la batería multiplicada por la corriente que pasa por la batería. Entonces, viendo esto, ¿verdad? Nos damos cuenta que la corriente que pasa por la batería es la de 2,67 amperes, que es
que es inclusive, ¿verdad? Ustedes pueden verlo después, la misma corriente que la que pasa por I2 o por I4, que es la de 2,67 amperes. Y el potencial es de 18 volts. Entonces aquí calculamos cuánto es 18 volts por 2,67 amperes. Y eso nos da 18 por 2,67 me da 48. 48.1 watts. Y esta respuesta coincide con esta, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. O sea que la ley de la conservación de la energía se debe respetar, ya sea un circuito en serie, en paralelo o un circuito mixto, como en este caso. ¿Ok? Vamos a ver, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo bien. Todo muy bien, entonces. Ok. Lo que nos queda de ver luego es, bueno, el tema de leyes de Kirchhoff y el tema de circuitos RC, que es lo que ocurre cuando ustedes hacen un circuito que tiene baterías, resistencias y capacitores, pero eso lo vamos a ver más tarde. Bueno, les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna cosa que quieran repasar del examen que tienen mañana? Mañana, ¿verdad? Sí. ¿Alguna duda del examen de mañana? No, ¿Podría ser un ejemplo más complicado de lo que ya habíamos visto? pero ¿de qué cosa? El capítulo 25, O sea, del capítulo de, de capacitancia. Vamos a ver cuál problema hacemos. Vamos a este. Voy a mandar la foto. Ok, quisiera hacer el problema que aparece como el problema 25. Dice así, determinen la capacitancia equivalente entre los puntos A y B en la combinación de capacitores mostrada en la figura. Entonces, aquí aparece, bueno, aquí viene lo que parece como un circuito en forma de rombo, ¿verdad? Hay un capacitor y otro capacitor. Aquí hay otro capacitor. Aquí está A y B. A y B, en este caso, se pueden entender como los puntos donde empieza y termina una parte del circuito. A y B podrían ser, por ejemplo, las terminales que se conectan a una batería.
o puede estar conectado a otros dispositivos en el circuito. Entonces, sea como sea, aquí tenemos un capacitor C1, C2, C3 y C4. C1 es igual a 4 microfarads, C2 es igual a 7 microfarads, C3 es igual a 5 microfarads y C4 es igual a 6 microfarads. Entonces vamos a calcular la capacitancia equivalente. Para calcular la capacitancia equivalente vamos a identificar primero a dónde están los nodos. Entonces, aquí tenemos, en esto tenemos aquí todo un nodo. Acá. Inclusive hasta acá. Entonces esto que está aquí es un nodo. Voy a llamar el nodo N1. Luego esto de acá es esto que está acá, llega hasta acá, por acá. Esto es otro nodo. El nodo N3. Perdón, el nodo N2. Y esto que está acá es el tercer nodo, el que se encuentra entre C2 y C4, y lo vamos a llamar el nodo N3. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto de los capacitores? ¿Cuáles están en serie y cuáles están en paralelo? Tal vez por la forma en que está dibujado el circuito no es muy evidente, ¿verdad? Pero podemos apreciar que el capacitor C1 y el capacitor C4 están conectados ambos a los nodos N1 y N2. Y por lo tanto podemos saber que C1 y C4 están en serie, ¿verdad? Y C2 y C3, no, perdón, están en serie, no, en paralelo, es decir, en paralelo. Y C2 y C3 están en serie. C2 y C3 están en serie. Dibujar este circuito, así como aparece acá, es completamente equivalente a haberlo dibujado así. Digamos, yo tengo el nodo A. Aquí puedo conectar el capacitor C1, C2 y C3. Y aquí tengo el C4. O sea, es equivalente porque la distribución de nodos es la misma, ¿verdad? A esto es a lo que en matemáticas llaman una equivalencia topológica. O sea, porque lo que importa, lo que importa no es la forma del circuito. Lo que importa es la forma en que están conectados los elementos del circuito. Entonces, es topológicamente equivalente una forma u otra de dibujarlo. Entonces, como C1 y C4 están en paralelo, yo puedo calcular el equivalente de C1 y de C4. Puedo decir que C14 es igual a C1 más C4. Ojo que cuando son capacitores, las fórmulas son las opuestas, digamos, entre comillas, a las de los resistores. Si están en serie, Profe, ¿sí? para que sea equivalente, C3 y C2 no tendrían que estar al revés. Ah, muy bien, tiene toda la razón. Sí, sí, ¿verdad? Porque C2 está conectado al nodo 2 y C3 al nodo. Sí, cierto. Pero bueno, digamos que eso no es muy importante porque de todas formas cuando están en serie no importa cuál va primero y cuál va después. Pero bueno, sí, técnicamente la forma correcta de dibujarlo es haciéndolo así porque C2 tiene que estar conectado directamente al nodo 2. Aquí está el nodo 1, aquí está el nodo 2, aquí está el nodo 3. Muy bien.
Entonces, el equivalente de C1 y de C4 es C1 más C4 es igual a 4 microfarads más 6 microfarads, 10 microfarads. Y el equivalente de C2 y C3 que están en serie es, bueno, 1 entre C2, 3 es 1 entre C2 más 1 entre C3. Es igual a 1 entre 7 microfarads más 1 entre 5 microfarads. 1 entre 7 más 1 entre 5 es 12 entre 35 entre microfarad. Y por lo tanto, C23 es 35 entre 12 microfarad, que es aproximadamente igual a 2,92 microfarad. Ok, ahora, ¿cómo se dibuja la forma simplificada de esto? Vamos a irnos a la siguiente pizarra. Yo tengo el nodo, bueno, tengo el terminal A, tengo un cable. Ahora, ahí podríamos decir que en vez de dibujar a C2 y a C3, voy a dibujar el capacitor equivalente C23, ¿verdad? C1 y C4 están en paralelo entre sí y están en paralelo con el equivalente de C2 y C3. Entonces podríamos dibujar a C14 en paralelo. Sí, C14. Y llegamos a el nodo B. Entonces, podemos notar acá que C14 y C23 están en paralelo. Entonces, ahí podemos calcular la capacitancia equivalente C1, 2, 3, 4 como C14 más C23. C14 era 10 microfarads y C23 era 2,92, ¿verdad? 2,92 microfarads. Y la suma de esto me da 12,92 microfarads. Esta sería entonces la capacitancia equivalente de todo el circuito. O sea que el circuito se debería ver así. Vamos a ver, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo bien entonces? Perfecto. Bueno, si quieren, entonces dejémoslo hasta acá. Nos veríamos entonces hasta el otro martes con el último tema que nos queda ver de circuito y resistores. Y les deseo a todos y a todas mucho éxito mañana en la prueba. ¿Ok? Gracias. Bueno, bueno.